Bienvenidos. Ahora no sabía qué decir, Chim. Ahora de repente me he quedado bloqueado. Después de tanto tiempo, ¿eh? Enric, ¿cómo estás? Muy bien, estupendo. Chim, ¿qué haces aquí en la mesa? ¿No tienes que estar en el control técnico? Es que he encontrado un sustituto. ¿Al final te han hecho un clon? Se me oye bien. ¿Has encontrado ahí...? Bueno, yo es que le he pagado 5 euros para 2 horas y... Tú haces como el tío este que estaba trabajando en una empresa, pero en realidad contrataba a un chino, y el chino es lo que él hacía todo. Hombre, chino no es. A lo mejor tirándole un poco de los ojos pasa. Vale, nos va bien. Pues entonces tendremos ¿Tenéis a el Chim. teléfono de este chino para que trabaje para mí? Sí, en Twitter es dame por Twitter, @dame por Twitter. Dame por Perfecto. Twitter va a ser nuestro chino de hoy, encargado de controlar las cámaras, el audio, el streaming, todo esto. Hay que agradecer a Alfonso que se haya prestado, después de la presión psicológica que le he ejercido para que esté ahí sustituyéndome. Pero yo le veo contento, está sonriendo. Yo creo que esto para el currículum No, le va a venir está bien. sonriendo y dice, verás tú cuando acabe la hostia que te voy a dar. Bueno, ¿y qué más tenemos? Tenemos a Marce ahí en las redes sociales y bueno, nada, tú eres la novedad, ¿no? Yo no, la novedad no, yo hace 2 años que estoy ahí. Tú como siempre estás en el control técnico y eres la persona a la que menos se ve. Es más, me recuerda a un virus que tuvimos hace Es hace verdad, un tiene tiempo, cierto, ¿eh? le da cierto aire al virus aquel, sí. Además soy el que interrumpe tanto en cuanto al locutor. Bueno, vamos a empezar este podcast. Estamos aquí para contaros la historia de una consola bastante peculiar, ¿verdad, Enric? Muy rara. Y hemos retomado un poquito cosas del pasado y cosas de esta nueva línea que queremos tener con este podcast. Sí, bueno, también agradecer que la cabecera la ha hecho Jordi Mejías. Ujú. Jordi Mejías, Saludado. que nos hizo este logotipo con su impresora 3D, que vino aquí a enseñárnoslo hace poco. Vamos a dejarlo por aquí cerca que se vea. La intro, la música compuesta por Falken, Vicente. Y bueno, pues entonces, como os decíamos, vamos a retomar cositas que tenemos. Ahí Alfonso nos hace ya señales, no sabemos para qué. Dice que todo va bien. Nos hace señales para decirnos que todo va bien. Chim, aprende, tío. Tú nunca nos has hecho una señal para decirnos, todo va bien. Él Nos tienes ahí con el corazón encogido. Siempre hace señales para decirnos que van las cosas mal. Claro, claro. Siempre que hago señales y me queda mirando y decir, ¿qué? Claro. Mira quién viene por la puerta, es Emilio, que también hace señales, Sí, le que pone quiere señales. entrar. Dice que Alfonso que me ponga así para que se me vea bien y hermosamente. Bueno, vamos a retomar cositas como por ejemplo el reto. ¿Os acordáis del reto que en cada podcast teníamos algo que teníamos que tratar de conseguir y que creo que solamente una vez en toda la historia de este podcast alguien ha conseguido cumplir con ese objetivo? Para el reto de hoy, y ahora entenderéis por qué es así, tenemos a Konamiman. Espera, un segundo. Vamos a ver si podemos darle un micro a Konamiman para Hola, que nos pueda mundo. escuchar. Te escuchamos. Ahora vamos a intentar girar esta cámara para que se te vea, Néstor. Néstor, Hola. también le conocéis, también ha pasado por este podcast muchas veces y es el autor de cosas tan chulas como el protocolo TCP/IP para MSX, o mejor dicho, una implementación del protocolo TCP/IP para MSX. Hoy le hemos propuesto un reto Mucho más difícil mucho que más eso. difícil por encima de esto, ¿verdad, Néstor? Sí, pero con diferencia. En calidad de ingeniero en telecomunicaciones, Néstor Sí. se va a hacer cargo del reto de este episodio. Nunca mejor dicho, reto. De momento, Néstor, no hemos explicado de qué va el reto, pero mi pregunta es, ¿pinta fácil o pinta difícil esto? Pinta bastante complicado. ¿Sí? Bueno, pues Sí. que sepas que el reto que te hemos asignado está supuestamente pensado para chavalines, para gente bastante joven. Sí, por eso para los adultos es tan difícil. Vale, ok. Has empezado con las lo instrucciones, entiendo. ¿verdad? Aquí estoy... Bueno, no sé si estoy haciendo bien, pero yo me estoy leyendo el manual. Sé que eso no es lo estándar, Ujú. pero yo lo estoy haciendo. Bueno, pues vamos, si estoy quieres, de vuelta. Néstor, vamos a introducir también, Chim, de qué vamos a hablar, que todavía no lo hemos dicho. Vamos a hablar de la meteorología adversa en las Islas Comores. Mira, yo tengo aquí una revista que nos ha traído Enric. de cuando Una él era superjuegos. pequeñito. Y en esta primera página pone por qué la Mega Drive es la mejor consola, ¿vale? Es una revista del año 92. Sí, de la Navidad más o menos. Ajá. Y bueno, pues hablan de una consola de 16 bits. Sin embargo, si abrimos más o menos a la mitad de la revista, hay una noticia, un anuncio, que mucha gente descubrió esta consola a partir de un anuncio similar en consola. esta revista. Efectivamente, Cachivache. ese fue el inicio de mi descubrimiento Mucha del gente barco se de... encontró hojeando la revista esta página. Es una consola, aparentemente, Mega consola. que ya de por sí ya en ese momento la gente debería verlo como algo antiguo, algo que dices, un momento, la primera página me hablas de la Mega Drive 16 bits y ahora me encuentro esta.
Y pone lo siguiente, pone Barco de Butler. Libera el poder, el juego de los códigos de barra. No te resistas al desafío de Barco de Butler 2. ¿Vale? Bueno, pues Pero es el misterio que lleva, porque en realidad no te dice nada. no te dice Porque es nada. una pantallita Por con los numeritos. 90, eso de leer información de un código de barras, eso era el futuro. Tú ves en la fotografía tarjetas, un lector de código de barras, números en una pantalla LCD monocromo que ya por si parece Y con viejo, LEDs de colores, LEDs rojos. y sorprende, cuanto menos sorprende, ¿no? Después del resto de páginas y la cantidad de juegos que hay aquí que no tienen nada que ver con todo esto, entonces mucha gente a raíz de este simple anuncio empezó a pensar, ¿qué debe ser esto? Por si acaso quiero una, ¿no? Nosotros vamos a explicar en este podcast cuál ha sido la historia de esta maquinita que pasó muy desapercibida en España. Ya sabéis que tenemos cierta predilección por las cosas que fracasaron o no llegaron a la luz también. Sí, es como que tuviesen puntos, ¿no? Sí. Cuidado. Ahí. Marce también nos quería decir alguna cosa, no tienes micro, pero no, dice que todo va bien. Entonces, vamos a contar esta historia curiosa y vamos a remontarnos, como siempre, al principio de todo, al origen. Y el origen... Por favor, no expliques el inicio de las códigos de barras. No, de... yo pensaba retroceder más, explicar el origen del papel, donde luego se imprimirían yo los creía códigos que de ibas a barra. explicarnos de cómo hacían rayas los hombres de las cavernas. Para distinguir los productos, ¿no? ¡Ay! 7 elefantes. Bueno, vamos a empezar con todo esto en el año 1954. ¿Vale? No ¿Qué pasa? podíamos ir más atrás, ¿no? Siempre solemos irnos a esa fecha, yo creo. No me sorprende, la verdad, ¿no? Año 54. ¿Qué puede haber pasado en el 54 con una consola que vemos en una revista del 92? De consola de momento nada. Lo que se Es una funda consola. Epoch. Se fundó la empresa Epoch, una empresa Exacto. japonesa encabezada por Maeda Taketora y otros 3 socios, Ajá. ¿vale? Yo he leído que la consideran startup. Yo pensaba que las startups eran cosas del Es que presente. Maeda no. Taketora era inventor antes. Era inventor de startups, Sí, ¿no? entonces él ya tenía sus maquinitas, que eran todas analógicas, pero tenía una maquinita de fútbol, una de béisbol, como japonés, y una de billar, creo, si no recuerdo mal. Ujú. mal. Entonces, a partir de ahí, pues dijo, pues quiero inventar un poco más. Y empezó a hacer... Y empezó a hacer cosas electrónicas. Vale. Vamos a ver cómo llegamos hasta esto que tú dices. En el 76, como veis, vamos bastante rápidos. En el 76 apareció la primera consola portátil. No la hizo Epoch, No. la hizo Mattel. Y el juego era el Auto Race, era un único juego. La consola era portátil, pero tenía un solo juego. En el 81, ahora Mattel, ahora Epoch, lo que nos sacaba fue una consola de sobremesa, no era portátil. Funcionaba con cartuchos, aunque el nombre es Epoch Cassette Vision. Claro, cuando dices Cassette Vision parece que va a funcionar con cassettes, pero no, iba Pero con tenía cartuchos. cassette, tenía adaptador de cassette, si no recuerdo mal. ¿Ah, sí? Eso no lo sabía. ¿Y cómo era esta consola? Pues para que os hagáis una idea, los gráficos eran incluso peores que los del Atari 2600. ¿Recordáis el juego del ET, que era un monstruito, nunca mejor dicho, que se movía por la pantalla? Pues incluso peor que eso era la calidad de esta consola. Tenía 4 joysticks. 4 jugadores, no, 2, porque cada jugador movía 2 joysticks, uno para mover en horizontal y otro para mover en vertical. Como O sea, el Telesketch. Hagámoslo más complicado. súper por favor. usable, súper usable. Y en el 83, ahí sí, Epoch lanzó una consola portátil. Tenía la friolera cantidad de 4K de memoria RAM. Pero eso es suficiente para todo el mundo. Es suficiente para que tuviese varios juegos ya, fíjate. No eran intercambiables, estaban en memoria y tú seleccionabas, pero ya tenía 5 juegos en esos 4K. O sea que, no sé, se puede decir que cada juego... No era ocupaba como la menos de un Videopack, K. que solo ponía circuitería, ¿no? Un puente con otro. No, aquí que estaba ya un poquito más currada. En el 84, esta misma empresa lanzaron el Epoch Game Pocket Computer. Demasiado largo, la gente la llamaba también Pokécon. Casi Eso Pokémon. Me recuerda a unos animalillos, ¿eh? Esta ya era una consola un poquito con más forma de consola como la conocemos ahora, con pantalla LCD, resolución de 75 por 64 píxeles. Escala de 2 todo. La calidad de la consola, para que os hagáis una idea, era ahora similar a la del Atari 2600. ¿Vale? Hablamos del 84. Aunque parece que ahora sí que empieza esto a coger forma, fue un completo fracaso. No se hicieron en total más de 5 juegos para esta consola. Es que era caro. Lo sé yo si es lo que ellos pretendían. Era ¿no? aburrido, Hacer 5 juegos. claro. En el 89, Nintendo lanzó una consola que cambiaría por completo el panorama de las consolas portátiles, que era
La Game Boy. La Game Boy. Ahí ya la Únete al cosa club. se pone un poco más complicada, ¿no? Ya como que pones el nivel ya un poco alto y dices, bueno, hasta aquí lo que queráis, pero a partir de aquí ya vais a tener que currarlo mucho para mejorar lo que hemos hecho. Sin embargo, Epoch decidió continuar por otra vía. Se inventaron un concepto nuevo de juego. Eso. También iba a ser portátil, pero no iba a tener nada que ver como ni una continuación ni algo que hiciese la competencia a la Game Boy. Lo que inventaron era el concepto de convertir un código de barras convencional en un juego. Esa tontería, bueno, ahora veremos. Supongo que debió coincidir con la época en que se empezó a implantar lo del código de barras en productos, entonces debieron ver ahí una oportunidad para... La idea de este invento era de Hiroshi Hara. Y en marzo del 91, Epoch lanzaba la que ahora conocemos como Barco de Butler. Es una consola de 8 bits. No confundir con el barco de Battle. Que es como todo el mundo pensaba que se llamaba. Exacto. Dicen que hasta en el anuncio de televisión, cuando se vendió aquí en España, parece que decían el barco de Butler. Y no. Que luego la gente debía buscar un barco en alguna parte, le daban vueltas a la caja a ver si había algún barco en algún sitio. Quizá intentaron que flotara. Y además esto nos lo ha confirmado más de una persona por Twitter, a raíz del anuncio que hacemos siempre previo al podcast, que decían, yo recuerdo que yo siempre la llamé el barco de Butler y luego me di cuenta que era barco de Butler. Bueno, el tema es que tiene una pantalla LCD monocromo, ahora la veremos porque Néstor en el reto, ¿Cómo lo lleva Néstor? lo que le hemos propuesto a Néstor. ¡Socorro! Néstor, ¿qué tal? No. ¿Cómo va esto de manejarte con esta consola tan extraña? Esto es bastante complicado. ¿Sí? Enseñadnos No. pues un poquito el No, manual no, ahí a ¿no cámara. queréis que os haga un navegador en ensamblador o algo así, más fácil? Esto es incluso más difícil, ¿no? Sí, sí. Pues sabes que tienes que ganar a la consola. ¿Ah, sí? Esto va de la siguiente manera, Néstor. Tú tienes códigos de barra que te vienen con la consola. Son tarjetas en papel y tienes que pasar las tarjetas como si aquello fuese un lector de código de barras. Sí. Cada tarjeta te va a dar una cierta suma de puntos, va a ser equivalente a un guerrero o a un mago, etcétera, etcétera. Y tú con estas tarjetas, jugando correctamente, tendrás que conseguir vencer a los distintos enemigos que te va a proponer la máquina. Vale. En ningún momento vas a ver ningún enemigo. Tú te lo has de imaginar. No me digas. Vas a ver números solamente. Vale. Entonces tienes que pensar a ver cómo vas a utilizar de manera correcta tus tarjetas. Tienes ahí un manual de unas cuantas páginas, está en castellano, Sí, así que en no ello te estoy. quejes. No te lo hemos dado en japonés, tienes la versión en castellano para que la puedas entender y puedas hacer una partida. Si al final del podcast logras vencer a la máquina, te vamos a Felicitar. el regalo, nos hemos olvidado el regalo, tío. Le vas a dar un beso. En toda En toda la boca. Pues no sé si me conviene ganar. Bueno, como decíamos, en el 91 Epoch lanzaba esta consola. Era una consola muy básica. Como veis, solamente tiene un juego y viene con unas tarjetas. Venía con un total de 21 tarjetas, eso sí, muy bonitas todas. En calidad, Bueno, tenemos papel extra. En color. Ahora sí, Ahí Enrique podemos nos las enseñar puede enseñar. alguna. Tenemos algunas aquí encima. A ver si Guillem las puede acercar a la cámara. Fijaos que cada tarjeta representa un personaje, a veces un enemigo también. Y tienen, en la parte trasera, tienen un código de barras. Que es, podríamos decir que el código de barras es el ADN del personaje que tiene cada tarjeta. Vaya, ¿cómo te ha quedado, no? Lo del ADN. Es que me he quedado alucinado. Son muchos podcasts, No, Enrique. ya. Viene a ser, para que lo entendáis, viene a ser una especie de RPG, muy básico, todo lo básico que queráis, pero es un RPG. A mí me recuerda a los juegos de cartas tipo Magic, que son diferentes personajes, que puedes utilizar Yo creo- armas, yo que creo que puedes cogieron ese concepto escudos. y lo llevaron a un poco a la parte tecnológica, ¿no? Ujú. Pero la parte más chula de todo esto, la parte más guay, es que de repente ellos abrieron una posibilidad, y es que el código de barras no se limitase solamente al que te venía en las tarjetas, sino que cualquier código de barras, Servía. con lo cual todo lo que tienes en casa automáticamente se convertía en algo que en un que personaje, podías en un aprovechar. arma, en escudos, en protección. Cuando tu madre compraba algo y tiraba el envoltorio a la basura, automáticamente tú recogías un cartucho de la basura, un juego de la basura, porque no sabías aquello que podía Que tener. podía ser. Bueno, luego desvelaremos que @pepino
Sí. nos pasó unas capturas del manual y que explica cómo se calculan esos puntos de vida. Sí, @caraguapo en Exacto. Twitter. Nos ha mandado unas fotografías y ahí hay como la ecuación, ¿no? Exacto. Cómo se calcula la fuerza y todo esto a partir del código de barras. Ahora sería impensable porque podrías imprimirte en cualquier código de barras el personaje más fuerte y la mejor armadura. Claro, pero si tú no sabías la fórmula, no debías saber No. cómo crearlo. Y luego veremos que la fórmula era bastante fácil. ¿eh? Bastante fácil. Bastante fácil. No se lo diremos a Néstor, pero No. le vamos a hacer sufrir. Malos. Entonces, piénsalo bien, sí. Otra cosa, que se te olvidó hacerle las preguntas a los telespectadores o visionarios. Tenemos una pregunta, es verdad. Exacto. Tenemos una serie de código de barras fuera del juego que hemos conseguido. Y como sabes ahora, cada código de barras equivale a un personaje que la máquina va a calcular en función de lo que ahí pone. No todos funcionan, hay que recordar que pueden funcionar algunos y puede que otros no. Cierto, no todos son compatibles con el sistema. Nosotros hemos cogido al azar y sin probar códigos de barras, tenemos 3 o 4 por ahí. Y la pregunta que os queremos hacer es fácil. Es, ¿cuál de los códigos de barra que hemos cogido creéis que va a convertirse en un personaje con más fuerza? Exacto. ¿Vale? Y como códigos de barras, no sé si nos los puedes acercar, Néstor, los tienes tú por ahí a mano. Vamos a enseñar los códigos de barras que tenemos. Veréis que es un poco de todo. Solamente queremos que nos digáis cuál creéis, por Twitter podéis hacerlo utilizando el hashtag retroactivopodcast, cuál creéis que se va a traducir en el enemigo o en el guerrero más fuerte de todos los posibles. Aquí tenemos un envoltorio que tiene un código de barras que es de un paquete de chiclets. Exacto. Pero no se puede decir marca, ¿eh? No, Todavía. marca no. No, eso faltaría. Ahora, si la marca de chicle nos quiere sponsorizar, estamos abiertos. a Aquí ello. tenemos un ticket que Es un billete de un, tren. de un trayecto. Sí. ¿Esto es tuyo, Enrique? Este es mío, sí. Muy bien. Aquí tenemos una tarjeta de socio, un carnet de socio de la UOC. Exacto. Aquí tenemos un ticket de... Esto creo que ya es un poco más... A ver... Otro trayecto. Otro trayecto, a ver si nos viajas sirve mucho. mejor. Y aquí tenemos... esto no es nada, esto es un soporte. Aquí tenemos... Billete de autobús. Este de autobús. Y yo he visto por ahí que teníamos también uno, ahí tenemos uno encima de la mesa que es de un paquete de pilas y uno de una botella de agua. La pregunta es, mándanos un tweet, @retroactivos, @retroactivos, con S, mándanos un tweet, A ver qué os parece más poderoso. a ver cuál creéis, simplemente ponernos la palabra del que creéis que va a ser y luego os diremos quién ha ganado. Si el código de barras de un paquete de pilas, si el código de barras de una botella de agua, si el código de barras de un billete de autobús o de un billete de tren o del carnet de la UOC de Chim. Podéis elegir Eso no entre se estas dice. opciones. Yo quiero aportar un pequeño detalle. Es un paquete de 8 pilas, puede ser muy poderoso. Ah, y el paquete de chicles, no os olvidéis. De chicles, claro. Bueno, entonces, dicho esto, yo creo que esto podría ser que estuviésemos hablando del tatarabuelo de la realidad aumentada. O ahora me estoy flipando a lo mejor. Luego, a partir de Te este acabas de sistema, flipar un montón. han salido otros, por ejemplo, para PSP, PSP Vita, que se basan en capturar el código, ya no de barra, sino un código especial, Ujú. y luego a partir de ahí saca la información. Y esto fue el precursor, ¿no? El precursor de todo esto. Exacto. Pero esto de que ahora tú, la gente que tiene esto que tú decías, ¿no? Que luego se pasea por la casa y descubre cosas en objetos cotidianos que tiene por ahí, esta sensación la tuvieron las personas que en el 92 o en el 91, mejor dicho, que es cuando salió la primera versión del barco de Battle. Es esa misma experiencia que ellos tuvieron, en el fondo. Exacto. Aún así, esta consola que estamos hablando ahora, del 91, solamente se comercializó en Japón. De ahí no salió. Sin embargo, como tuvo mucho éxito en Japón, porque en Japón, por lo visto, son muy aficionados a esto de los juegos de cartas y todo esto, se plantearon la posibilidad de hacer una segunda versión. Un poco más con la mente pensado también en exportarla. Y ahí fue cuando al año siguiente, en el 92, lanzaron la que todos conocemos, que es la que llegó a España, la Barco de Battle 2. Que es la que tenemos hoy aquí. ¿Cómo se dice en inglés bien dicho esto, Chim? El barco de Battle. Ah, sí, al barco de Battle. Entonces, ahora añadieron una serie de mejoras, ¿verdad? Ahora tienes cartas de magos, de supervivencia, poderes especiales, hay un modo historia, 120 enemigos distintos,
modo de 2 jugadores, que esa es un poco también la gracia de esta nueva versión. De hecho, la propia consola ya lleva los 2 mandos para poder ir turnando los ataques. A ver, quien dice mandos dice 2 botones en cada lado, 2 por botones. favor. Bueno, quien quiera buscar en YouTube, hay un vídeo explicativo que te explica exactamente cómo se pasan las cartas y en qué momento hay que pulsar los botones. Deberíamos haberle Tiene enseñado su ese ciencia. vídeo a Conan Pero Man. el reto es que lo hagas sin el vídeo. Néstor, tú no Oh. puedes ver ese vídeo, puedes ver porno, lo que quieras, cómo se fabrica una bomba por internet, todo lo que quieras, excepto ver ese vídeo. Qué malos sois. Sin embargo, el objetivo de esta nueva consola, de la Barco de Battle 2, no era ni ponerle más cartas ni ponerle más enemigos. Era algo muy concreto y era, vamos a abrir esta consola para que la gente pueda hacer juegos para la consola. Y vamos a abrirla para que otras personas la puedan vender en otros países. Esos eran los 2 objetivos principales. Entonces, ¿cómo lo solucionaron esto? Por un lado, permitieron que las empresas pudiesen comprar una licencia para distribuirla. Y ahí fue donde principalmente Tommy fue la encargada de distribuirla en el mercado europeo, que fue gracias a ellos a los que la pudimos encontrar aquí en España. Luego en España se encargó el Corte Inglés, creo que en exclusiva, en comercializarla. Y la segunda cosa que hicieron para conseguir que la gente hiciese juegos para esto fue habilitarle un puerto, no sé cómo decirlo porque es bastante sencillo lo que tiene, pero viene a tener un puerto de expansión la consola para poderla conectar ¿a qué? A otras consolas. Y así es como ahora veremos que el Barco de Battle se enchufaba hasta la Super Hasta Nintendo. la lavadora. Vamos a ver cómo funcionaba esto. En España, en el 92, la fabrican y la lanzan fuera, ¿vale? En España también nos llegaba en el año 92, que es el año Y carísima. en el que veíamos esta revista. Sí, ¿sabes el precio que tenía? No recuerdo, pero sé que era muy, muy cara. Yo lo que he podido averiguar es que cuando la lanzaron en el Corte Inglés en Navidades tenía un precio. Después de las Navidades se vendieron tan pocas consolas que costó un 25% del precio original, de repente. Yo te puedo decir el precio actual en eBay. ¿Qué valen? 15 euros. Aproximadamente. O sea que cualquiera puede conseguirse Sí, una, más o menos. ¿no? Es relativamente sencillo. Bueno, vamos a ver entonces qué se hizo, aparte de la consola, con esta técnica para ver si podemos comercializarla fuera. Por una parte se hicieron barajas de cartas, es decir, junto con la consola me vienen unas cartas en concreto. Pero luego, si tú quieres hacer una baraja tuya de tu producto comercial, pues podías comprar una licencia y te hacías tu kit de cartas y luego se lo vendías en la tienda. La gente que tenía la Barco de Battle podía jugar además con las cartas que compraban de tu otra cosa. Era una cosa entre cromos, cartas, Sí. Una cosa de coleccionista. Ejemplos de estas barajas, pues tenemos a Nintendo, que sacó una baraja de cartas de Legend of Zelda y otra del Super Mario World, ¿vale? Funcionaban a veces cada una con sus propias reglas, aunque la máquina era la misma y el juego que tenía era el juego que tenía, no había nada más. La manera de interpretar los resultados y el procedimiento del juego era un poco como ellos querían dibujarlo en el manual, porque aquí hay mucho de imaginación, ¿no? En el fondo no ves más que números. En el fondo ves unos números y tú te haces la ilusión de que ha pasado algo. Sí, que también tiene su gracia. En un mundo en el que ahora estábamos empezando ya a ver la Mega Drive, 16 bits, polígonos y todo esto, romper con todo eso y volver a despertar la imaginación de la gente a base de cartas también tenía su gracia. Y por eso encontraron ese nicho de mercado y encontraron pues un montón de gente que era aficionado a todo esto. Luego, aparte de las barajas de cartas, sacaron las G-Cards, que yo lo que he podido entender es que tenía otro modo de juego, pero esta vez tenían 2 códigos de barras cada una de las tarjetas. Y luego también se utilizaron barajas de carta para promocionar productos. Por ejemplo, Meiji, que es esta empresa japonesa que venden Chocolate, absolutamente fideos, de todo. De todo. Ellos utilizaron las barajas del Barco de Battle para promocionar, atención, fideos. Noodles, para que no quede tan feo. Pero en el fondo eran fideos chinos lo que estaban promocionando. Entonces tú comprabas eso y le fue bastante bien. En una entrevista dijeron que habían aumentado las ventas un 10% con la La tontería. gente con tal de hacerse con el código de barras, ya estaba. Ya no solamente en Japón, Toys R Us también hizo su propio kit de cartas para el Barco de Battle. Le llamaron las Megatron. Y también estas, al igual que las G-Cards, tenían 2 códigos de barras. Aún así, fijaos que, aunque el juego es muy sencillo, daba como para que pudiese la gente todavía enfocar el mismo juego, pero de otra manera, ¿no? ¿Todo bien, Alfonso?
Alfonso dice que todo va bien. He sentido algo, creo ¿no? que se ha apoyado en el teclado. Ah, vale. Enrique, entre tú y yo, ¿no crees que Alfonso lo hace mejor que Chin? Con Chin ya nos hubiese hecho 1000 señas de que no se oye, de que no se ve, que nos acerquemos más, que nos alejemos. Bueno, Alfonso No, me ha no tenido se lo muteado digo. un buen rato para que no le dijera nada. Ah, vale. No se lo digas, pero podemos contratarlo, ¿eh? Yo creo que sí. Luego Yo lo también hablamos. creo que sí. Vamos a seguir, pues. Que es más barato, además. Sí, porque además como cobra ahí ¿En qué moneda cobra? En C. En C. Cobra en C. Bueno, vale. Bueno, y luego tenemos la parte más chula de todo esto. Ya no nos limitamos a las cartas. Recordemos que hemos dicho que tenía un conector Ajá. para conectar la Barco de Battle a otros dispositivos. Y aquí es donde viene la parte interesante. Por un lado, se fabricaron un cable de conexión. ¿A qué? A la Famicom. Conectabas directamente la Barco de Battle mediante un cable a la Famicom. La Famicom es la versión japonesa de la NES, ¿vale? A diferencia de la NES, la Famicom tiene los joysticks directos Integrados en la consola. No se pueden desenchufar. No se pueden extraer los joysticks. Entonces, claro, ¿dónde la conectabas? Pues la NES tenía precisamente por ese motivo un conector aparte también. Entonces tú conectabas la Barco de Battle a ese conector de la NES. En España, ¿cómo era? Quitabas un joystick y ponías en su lugar el conector del Barco de Battle. Y gracias a esto, pues se hicieron varios juegos. Por ejemplo, tenemos el Barco de World, que es un juego que hizo Sunsoft en el 92 también, en diciembre. Venía junto con un cartucho, lógicamente tenía un juego esta vez, y venía con sus cartas también. No nos olvidemos que el objetivo del juego es pasar cartas por el lector de código de barras. Hablando de pasar cartas, ¿cómo lo lleva con Ayuman pasando las cartas? Yo le veo a ver, que lo sufrir. veamos un poco. Creo que me van a matar de un momento a otro. ¿Estás jugando ya? Eso creo. No sé, yo solo veo números. Bueno. Menos mal que hemos elegido un ingeniero en telecomunicaciones. Menos mal. Bueno, entonces, ¿cuál es la gracia? Si aún así me das cartas, ¿cuál es la gracia? Bueno, pues la gracia es que el display se ha trasladado a la pantalla de la Famicom. Ahora tiene musiquita, ahora tiene un par de animaciones más interesantes y en lugar de utilizar los enemigos como otras cartas, los enemigos los pone el juego. El juego te dice, ahora has de pelear contra este enemigo. Y ves físicamente, ahora ya sí ves un dibujo de un enemigo. Y es mucho más fácil, ¿no? Hacerte la idea de cómo estás luchando contra él. Pero la mecánica del juego es la misma. Es elegir la carta adecuada, ir pasando para ir restándole energía y puntos a cada personaje. Otro invento, añadido plugin Accesorio. interfaz que sacaron, era el Datach Joint. ¿Esto qué es? Esto es un invento que hizo... Exacto. Es otro adaptador más en el fondo para la Famicom. Y esta vez ya no es que conectes directamente el barco de Battle a la Famicom. Es que ellos ya te dan un lector de código de barras. Entonces al final es lo mismo, pero con su propio lector de código de barras. Además, ¿esto dónde se enchufa? Esta vez, este otro de Bandai se enchufa en el slot de los cartuchos. Me recuerda mucho a la seta de la Mega Drive, ¿no? Que tú ponías en el slot de cartuchos el adaptador y luego encima de eso ponías el cartucho. Bueno, eso es el 32X. El 32X. Aquí era lo mismo. Tú cogías la Famicom, en el cartucho ponías el Datach Joint y encima de eso metías el juego, ¿vale? Y tenías más o menos lo mismo. Este se vendía junto con un juego que era el Dragon Ball Z, el Gekito Tenkaichi La Budokai. ventaja de que Bandai tenía todos los derechos de Dragon Ball, entonces ahí... Eso no lo había pensado. Creo que existieron también cartas para el barco de Butler de Dragon Ball. Sí, incluso hubo lectores especiales. O sea, esto no sé si es más adelante, pero... En total, para el Datach Joint se hicieron 6 juegos, tampoco es que se hiciesen muchos, pero triunfó bastante. Luego se hizo juegos para el Barco de Battle 2 Interface. ¿Y esto qué es? Esto era un adaptador que hizo Epoch esta vez, pero para la Super Nintendo. Ya no para la Famicom, sino para la Super Nintendo. Ahora con más colores. Ahora con más cables. Antes era un cable, este tiene 2 cables. Uno lo conectas a la Barco de Battle y el otro lo conectas a la Super Nintendo. Y para este, uno de los juegos más famosos que se hizo era el Conveni Wars. Aquí pasa lo mismo que en el otro. No hay cartas de enemigos, sino que los enemigos te los pone el propio juego. Otra empresa que también hizo una versión
para el barco de Battle 2 Interface era Falcon. Falcon lo conoceremos sobre todo muchos usuarios de MSX por la saga Dragon Slayer. Ellos aprovecharon para hacer la versión para barco de Battle del Dragon Slayer 2. También se hizo el juego de Doraemon 2 y el J-League Soccer, que era el 94 y el 95, que es esta versión de juegos de fútbol. Pero no solamente eso. Ahora, volviendo a lo que decíamos antes, la parte guay, ¿cuál era, Enric? Recortar, ¿no? Recortar códigos de barras de las cereales, del cartón de leche. Y en ese momento no había internet. No había internet, Entonces, efectivamente. si tú recortabas algo y veías que aquello era bueno o era malo, ¿cómo se lo decías a la gente? ¿Cómo a tus amigos de clase a lo mejor lo podías no decir, se comparte, eso se guarda y no se comparte. en secreto, ¿no? Pues hay gente que lo que hizo, en Japón sobre todo, fue hacer libros. Es decir, en Japón se comercializaban libros que tú los comprabas, los abrías y había un índice. Y ponía, el cepillo de dientes de la marca tal, modelo tal, equivale a un guerrero de tanto con tanto con tanto. Si compras una bombilla de la marca tal en no sé dónde, ahí tienes automáticamente un mago de... Y había Esto libros solo de puede eso. pasar en tío. Japón. Exacto. Luego aquí la gente se pregunta por qué en España no tuvo éxito la Barco de Battle 2. Porque la Barco de Battle 2 molaba cuando la acompañabas de todo esto. Es que no llegaron los libros, creo, ¿eh? Ni los libros, ni empresas que se decidiesen hacer ni juegos, ni cartas. Ni cartas. Con lo Claro. sencillo que era hacer cartas y más, descubriendo el código secreto para obtener Claro, los personajes. Pero eso tienes que comprarte el libro oficial de Barco de Battle Claro. con todos los tutoriales. Ujú. Luego también hemos estado mirando cómo funciona el conector este del barco de Battle. Es un conector jack, no sé si lo podemos ver en la cámara en algún momento. Si os fijáis, el conector del barco de Battle es un jack. Si nos lo acerca Konami Man, ahí el conector jack que tiene Enseña el conector a la jack que otra tiene cámara. ahí. No sé si se puede ver. ¿Veis que es un jack convencional? Ha habido gente que ha enchufado allí un osciloscopio para ver cómo se comporta esto. Y se han dado cuenta que la señal que reciben es muy parecida al equivalente al código de barras que estás leyendo. No se ha avanzado mucho más, o no he llegado a ver que haya gente que ha avanzado mucho más, pero es probable que tú pudieses conectar ese jack a, no sé, cualquier otra ahora cosa. me voy a flipar, ¿vale? Momento flipamiento. Lo enchufo a un Android o a un iOS y me hago una aplicación que genere códigos de barra para putear. Y además seguramente la señal debe ser cuadrada, con lo cual unos y ceros no debe haber mucha complicación. O sea que sería factible hacer un programa que hackease el barco de Battle y le mandase justo los personajes, o mejor dicho, los códigos de barras que él cuando los interprete siempre va a salir ganando, ¿no? Ese va a ser el siguiente reto de Konami Man. Ese es el que le hubiera gustado a Néstor, hacer un ensamblador además. Sí, no, en binario directamente. ¿Cómo lo lleva el Néstor? Pues me están dando una paliza considerable. Supongo que un enemigo que tendrá alguna forma o algo. Eso ¿Te te ves? ves imaginar. ¿Te ves preparado para ganar a la máquina? Hoy lo dudo. Quizá le faltan las cartas buenas que nos las hemos quedado aquí encima. Es posible. Venga, Néstor, vamos a ayudarle un poco. Vamos a darle las cartas buenas. A ver, espera, elijo yo. Es que no te hemos dicho, pero hay unas cartas buenas que no te las hemos dado. Ahí están buscándotelas. Por cierto, Néstor, ¿has probado ya los códigos de barras de...? No los has probado porque los tenemos aquí encima de la mesa todavía. Prueba con estos también. Dinos, apúntanos en una Mira, ¿ves? hojita si puedes. Y aquí están, ¿A qué equivale cada código de barras de estos? Y luego veremos quién ha ganado. aquí están las cartas en blanco, que lo que hacían era llevar por atrás tus notas y tus puntajes. Entonces aquí podías pegar el código de barras y luego ya la tenías preparada. Así que, ¿se lo pasáis? Podemos preguntarle a Marce si alguien nos ha dicho por el chat o por Twitter qué código de barras han propuesto para ver quién vaya ganando. ¿Nadie? Bueno, ¿Y qué nos van contando por el chat? ¿Algo a destacar? vale, mientras Marce nos prepara a ver si alguien está diciendo alguna cosita, aprovechad que ahora lo vamos a leer. Aprovechad para mandarnos un tuit a @retroactivos o con el hashtag retroactivopodcast. Y nos decís solamente quién creéis que va a salir ganando. Si el código de barras del paquete de chicles, del billete de autobús, del billete de tren, del paquete de pilas o el carnet de la WOC de Chim. Nos olvidábamos una cosita, la La botella de botella de agua. La botella de agua. Bueno, vamos a seguir entonces. Otra cosa que vimos era el Super Batco del Battle, pero esta vez no era de POC, este lo hizo Bandai, ¿verdad?
Y lo hizo Es que me refería al de Especial Dragon Ball. especial Dragon Ball. Además este venía con figuritas y todo Dragon Ball. Ya no solamente tarjetas, sino más figuritas y un tablero donde tú supongo que ibas moviendo esas figuras, ¿no? En España, como decíamos, esto no, la verdad que no triunfó. No sé si también, ya no solamente porque las empresas no se lanzaron a hacer juegos para esta consola, la concibieron como algo que venía en una caja y era así, y de ahí no se salía, ¿no? Supongo. Pero también es cierto que en Japón están como mucho más aficionados a todo el tema de juegos de cartas. Sobre todo de cartas. Esa cultura de juegos de cartas aquí en De España. hecho, en Japón hay recreativas que tienes que llevar tu fajo de cartas para poder jugar. Entonces, es un aliciente más, ¿no? Ujú. Bueno, a partir de esto, el legado un poco que nos dejó el barco de Battle era, lógicamente, como allí sí que funcionó, pues muchas empresas se lanzaron a hacer algo parecido, ¿no? En el 92, el mismo año que salió el barco de Battle 2, ya salió una cosa que se llamaba Barco de Boy. Curioso el nombre. Hombre, un poco, bien elegido, ¿eh? Están un El poco barco de aprovechándose Boy, del ¿no? nombre. Barco de Boy es de Namco. Ya no era el señor Barley. Es de Namco, que además, Chin, de Namco estamos preparando un podcast. No, de Namco no, de Capcom. De Capcom. Capcom. Bueno, es lo mismo Namco, Capcom. Tú di Namco muchas veces. Di Namco, Capcom. Monja. De Capcom, es verdad. Pensaba que era de Namco. ¿Para qué consola crees que era el barco de Boy? La Game Gear. Sí, no. Para la Game Boy. La Atari Lynx, ¿no? Para la ¿No? Game Boy. Barco de Boy, Claro. Game Boy. Se vendieron 35.000 unidades de esta ya nada es compatible con el barco de Battle. Es simplemente pues lo que suele suceder cuando haces un producto que funciona en el mercado, que es que el resto de empresas se animan. Lo copian y lo modifican. Exacto. Otra cosa que salió también más adelante era el barco de Tyson Bardigoon. Este era para Game Boy Color esta vez. Sega no se quedó tampoco de brazos cruzados. Sega lo que hizo fue, curioso, trasladar esta experiencia de los códigos de barra a las recreativas, como tú decías. Exacto. Había recreativas en Japón, el Dinosaur King y el Love and Berry. Lo que hacías es que tú ibas a la recreativa con las tarjetas y las pasabas los códigos de barra por la recreativa. Hay que verlo. Es surrealista. Eso hay que verlo, ¿eh? Yo Aquí no hubiera funcionado. No. Aquí primero hubieran robado las tarjetas, hubieran meti- pasado... hubieran metido un cigarro dentro del lector, hubieran metido una moneda. Luego está Tiger, que este se apunta a lo que sea. Tiger también lanzó una serie de consolas portátiles dentro de... se llamaba Barcoz. Y lo bueno de Tiger es que tenía licencias muy chulas. Ellos tenían la licencia de X-Men. Y claro, entonces te sacaban el barco de Battle, entre comillas, ¿no? Para entendernos, del X-Men. Claro, eso es comercialmente es muy atractivo. Llegaron a sacar, atención, hasta el barco de Battle, entre comillas, del Street Fighter y del Mortal Kombat. O sea, aquí se aprovecha lo que sea. Pero da igual, eso eran puntos y energía. Al final, ¿Qué era una funciona? lucha. Sí, la verdad que sí. En el Esto fondo. en una tarde lo tienes Bueno, hecho, también ¿eh? ese mismo año el de Tail Mega Z sacaron también su versión, el de Laser Card Battle. Pero tiene algo de láser eso. No, eso era porque quedaba bonito. Vale. Bien. No llevaba lector láser, no. Lo que pasa que... El láser de Battle. ¿Os acordáis del Quasar? Aquello de Laser Tag. Yo creo que debió ser la misma época y aprovecharon. Aprovecharon el tirón, como siempre. Aprovecharon el tirón. Ujú. No sé si Marce ya ha encontrado alguna cosita por ahí. ¿No? Nos dice que no. Parece que esta vez la gente no se anima mucho a escribirnos esta vez. No sé, bueno, a ver si con el otro técnico se mira en el Twitter, porque A ver si... es que no... A ver si... Bueno, a ver si alguien nos consigue encontrar un tuit. Yo no me puedo creer que nadie nos haya mandado un tuit para decirnos si gana el... Yo hubiese puesto un tuit solo por probar el carnet de la WOC de Chim. A ver qué pasaba. No sé. Creo que Seguro Marce que nada, dice que a A lo tiene mejor la uno, gente ¿eh? no confía mucho. A lo en- mejor me pasan el cargo directamente al banco. Bueno, vamos Antonio a lo mejor nos podría mirar por Twitter. a ver si Antonio, que tiene ahí un Android chulo, nos mira por Twitter. Si Marce pide un micrófono. Se ve que ya ha encontrado algo, Marce. A ver si alguien le puede acercar un micro a Marce que nos cuente. Es el micro Pero por maldito. favor no rompáis el tinglado, Recordad ¿eh? que es el micro maldito que si no se agarra con cariño no se oye este, ¿eh? Avisamos. A ver si te oímos, Marce. Tú habla y te decimos. No, ¿No se te oye? Probando. ahora. Ahora se oye. Sí. Te oímos. ¿Qué hay por ahí por las redes sociales, Marce? A ver, Cuéntanos algo. si tienes prisa te cuento algo, pero me estoy tardando porque estoy haciendo un Storify, que es para que luego quede todo y así lo hago en tiempo real, ¿sabes? Bien.
Bien, ¿tú hay alguno que digas, mientras tanto que hayas visto, que diga, mira, este, Sí, este ha votado por he tal? puesto alguno por aquí, a ver si... Joder. Nos ven desde Benidorm, un tal User Barna, pone Barna, pero nos ve desde Benidorm. Que alguien nos vea desde Benidorm un sábado por la tarde, una de dos. Hace frío. No está en la playa. Exacto. Oye, te enviamos un saludo, ¿eh? Nos ven desde Benidorm, Y bien. si encima me dice que nos ve desde Marinador. Qué guay, ¿no? Y este mismo hombre nos dice, paquete de pilas, y el de la caja de la Game Boy Advance, quizás se da cuenta que es otra consola y es un jefe final. Eso lo he pensado yo, fíjate tú, en la bañera hoy. ¿Cómo se llama él? User Barna. User Barna. Yo he pensado esto mismo en la bañera hoy. Yo en la bañera es un momento donde yo uso el baño para pensar y para programar. He pensado, No si se lava. yo hubiese sido la competencia y hubiese querido hacer el barco de Battle Killer, para entendernos, ¿no? Yo hubiese hecho que el código de barras de mi producto hubiese equivalido a un personaje que siempre ganaba en el barco de Battle. Con lo cual el usuario, por una parte, compraba una consola nueva más chula y por otra parte ganaba ya todo el mundo que tenía barco de Battle. Eso hubiese molado mucho, tío. No sé si alguien lo debió pensar. De hecho, ¿alguien ha pensado en recortar el código de barras del barco de Battle y pasarlo por allá a ver qué pasa? Bueno. Yo creo que no nos van a podríamos dejar, ver- ¿eh? A ver. Tiene un código de barras. Hoy, pues sería un nivel muy bajito, ¿eh? Sí. Sí. Ah, como Chin se sabe la fórmula para calcularlo sin pasarlo por el código de barras, es que es un poco hacker, Enrique. Es un tramposo, yo no quiero jugar con él en una partidilla, ¿eh? ¿Qué más nos han dicho, Mira, Marte? por ejemplo, De el de la momento- Game Boy Advance de ya momento tendría nada más más. posibilidades. ¿Sí? Habrán dicho algo, pero ahora lo preparo y os lo digo. Muy Muy bien. bien. El de la Game Boy Advance dices que sacaría más puntos. Sí. Interesante. Esto es interesante porque tenemos aquí uno encima, ¿eh? Sí, en el 2001 salió. ¿Qué salió, Enrique, en el 2001? Pues el Nintendo e-Reader, que es el que E-Reader. tenemos aquí encima. Hay que agradecerle Que a, no Marco, es- a Marco Taboas Marco que nos lo ha Taboas. prestado. Que por cierto, también Ah, tiene un Perdón, podcast y un episodio el del Banco de podcast. Valde nos lo ha prestado David Caldés, David arroba de Caldés. Caldés en Twitter. No solamente nos lo ha prestado, sino que se ha preocupado de buscar a alguien que tuviese un barco de Battle, ayer además, para ir corriendo a comprarlo y traérnoslo esta mañana, porque el pobre no ha podido venir a vernos. Le mandamos un saludo a David Caldés desde aquí, por haberse molestado. Y un agradecimiento y comprado también. uno. Bueno, como decíamos, tenemos en la mesa un e-reader que no es un lector de libros, como podéis pensar. Es un lector de código de barras también, pero esta vez para Game Boy Advance. Y este A nos ver lo ha si cedido Guillermo a nos puede acercar un poquito Marco a la cámara Taboas, para- que además tienen un podcast también muy chulo, que es Game el Boy de Podcast. Game Boy Podcast, exacto. Que últimamente no sé si han hecho vuelto a hacer. No, todavía no he visto ninguno más. Que si no recuerdo mal, hicieron un episodio donde mostraban el funcionamiento Exacto. de Del este plugin, de este Así que si aparatito. lo buscáis, gameboypodcast.tumblr.com, Ujú. podréis ver todos sus vídeos y hay uno especial del e-reader. Hemos comentado que el barco de Battle 2 es el que se exportó fuera de Japón. A partir de ese momento, todos los que estamos hablando, o la mayoría de ellos, no salieron de Japón, eso se quedaba ahí. Sin embargo, el e-reader sí que hubo un intento de volverlo a comercializar fuera de las fronteras de Japón. Lo que pasa es que cuando lo llevaron a Estados Unidos, se dieron cuenta enseguida que se vendían tan poco que lo pararon. Porque no era Pokémon. Digas el Pokémon y lo peta. ¿Tú crees? Yo creo. Bueno. Tuvo mucho tirón comercial Pokémon, ¿eh? En la época entre el año 2000 y 2006, esto queda fuera de nuestro ámbito en este podcast, pero luego tuvimos en esa época la empresa Radica, que hizo una serie que se llamaba Scanners, terminado en Z. Y estos tíos sacaron 2, 3, 4, 5, un montón de lectores de código de barras. Venía a ser el barco de Battle, pero también era portátil. Pero tenía un código de barras distinto, era más parecido a lo que hoy conocemos como un escáner de código de barras, muy parecido a lo que tienen las cajeras. Entonces tú pasabas la consola, la pasabas por un código de barras y ya está. Esto es muy práctico porque no tienes que recortar el código de barras y poner una tarjeta Exacto. para pasarlo y todo esto. Te lo llevabas al súper y empezabas a probar. Pues sí. Y después, Pues me lo llevo. mira, Claro. me llevo este dentífrico que tiene más Tampax puntos. me lo llevo. Pero Me mira, voy a- señor, dice que me da muchos puntos. Me voy al salón recreativo. ¿A dónde? Al Mercadona. Porque eso debe ser como un salón recreativo. O sea, tú Voy a empiezas ver ahí si de, encuentro vamos. un enemigo. Claro, tío. Ya Tú está. imagínate, vais 4 o 5 al Mercadona. Ahora me estoy flipando otra vez, Enrique. Miedo me y das, dice, te venga, lo vas a comprar, ¿verdad? Entramos con el mismo enemigo, ¿vale? Nos vemos a la salida en 5 minutos. Que cada uno vaya al pasillo que quiera,
con un escáner de estos a ver quién consigue. Dentro de 5 minutos nos vemos aquí La otra vez, a ver quién seguridad tiene más desecha puntos. los 4 minutos. El de seguridad debería estar flipando de ver que gente corriendo por los pasillos que luego sale sin nada en los bolsillos. Dirían, no entiendo nada, tío. O parece que vienen a robar, pero luego salen sin nada y encima contentos. En fin. Néstor, ¿cómo llevamos la batalla? El micro para Néstor, a ver. Mira, ahí... Pasadlo. Bien. Bien. Ahí llega. Bueno, de momento ya has aprendido cómo funciona. Bueno, no parece que ninguno de estos códigos que me habéis dado sea nada, pero es que a esta máquina también le cuesta bastante Cuidado, crear Néstor, sus propios códigos. creo que falla un poco el cable. Agárralo el micro por el cable también. Así. Sí. Vale, dices que no todos los que te hemos dado. Nada de lo que me habéis dado parece ser algo para este juego, pero es que también le cuesta bastante leer sus propias tarjetas. Vale. ¿Ah, sí? Sí, no está muy bien calibrado esto por lo visto. Cuidado, Néstor, Bueno, cuidado con el cable que no se te oye. Bueno, Néstor dice que parece que el lector del barco de Battle que le hemos dejado no va muy fino, ¿no? Es raro porque solo tiene 11 años el lector de código barra. Yo diría que podría funcionar perfectamente. Mucha circuitería no tendrá dentro. ¿Sabes lo que yo creo? Que 11 años o 21. 21, amigo, 21. 21, tío. ¿Sabes lo que yo creo? Que ¿Qué te haces viejo? No. Que le hemos dado uno roto, a Mucho propósito. ingeniero en telecomunicaciones, pero yo creo que yo le he visto pasarle la tarjeta esta y es que no sabe ni pasar. Yo creo que no, Es que la no ha ido tarjeta la nunca a un pasa su cajero. mujer. Tenemos que buscar otro, tío. La tarjeta Yo de- Yo en realidad compré mi título de ingeniero. te he dicho, trae una persona que sepa, tío. Bueno, lo que podemos hacer es pedirle que pruebe también el reader. A ver si lee mejor, Bueno, porque Néstor, este tiene menos años. Vale, venga, si quieres fuera con el reader te convalidamos los puntos. Vale. Bien. Bueno, ¿qué ha quedado de todo esto? No sé si vosotros conocéis Bueno, alguna. Tiger también ha seguido fabricando. Sí. Y un par de empresas italianas que no recuerdo el nombre, pero que siguen sacando productos que leen códigos de barra. Ajá. Y hay gente que se dedica solo a coleccionarlos por el mero hecho de tenerlos, ¿no? Ostras. Yo he visto, para los que quieran, les ha pegado un poco el gusanillo de lo que es el maravilloso mundo de los juegos por código de barras, y no tenéis un cacharrito de estos. He mirado a ver algo similar que funcione para lo que tenemos en casa. Y he visto que hay aplicaciones para iPhone, para iOS, mejor dicho, ¿no? Si os interesa probar, hay uno que se llama Warcode, War de guerra, Warcode, y funciona muy, muy similar. Luego hay otro que es un poco más friki, se llama Kanojo, Sí. que significa novia en japonés. Lo que hace es que te convierte un código de barras a una novia. Hace eso. Con diferentes puntuaciones. Fuera y verdad, todo. habría vendido 1.000 millones de unidades. Ah, pensaba que ibas a decir que habrías vendido a tu mujer. Dice que sí con la cabeza sin micro. Fuera de micro ha hecho que sí con la cabeza. Mentira. No, es curioso también porque, claro, ves un código barras y dices, ¿cuál es el aspecto? ¿Tendrá más tetas o menos tetas? Y tú vas ahí con el código barras. Tú le puedes pasar un código para aumentarle el tamaño. Sí, la ventaja es que el código de barras, el lector de código de barras lo tenemos implementado en el móvil, porque como Sí. utiliza la cámara es mucho más sencillo. Marce pide paso para que le demos el micro. A ver si alguien se lo puede pasar. A ver si Néstor... Marce, ¿nos oyes? ¿Te oímos? Mejor dicho. A ver. ¿Se me oye o qué? Yo te oigo. ¿Sí? Venga. He oído así, porque yo, como oigo con retraso, Sí. que para ellos hay el juego de código de barras. Sí. He buscado para Android y aquí Sí. hay unos cuantos también. A ver, danos unos nombres. Barcode Beasties, hay Sí. uno. Y bueno, hay un montón. Barco de Warrior también para Android. Barco de Warrior. ¿Sabéis que hay hasta para BlackBerry? Si alguien todavía conserva una, no sé qué es mejor. Venga, buscar saca- un una pero BlackBerry le- o un barco de Battle le- directamente. Sacad la el código. BlackBerry del cajón y instalaros el ScanLife Barcode. Si alguien es todavía más retro y en lugar de un barco de Battle quiere probar con BlackBerry, hay uno que se llama ScanLife Barcode Reader. ¿Eh? Y que nos lo cuente luego. Que luego venga aquí y nos lo cuente el otro podcast. ¿Creéis que nos hemos dejado alguna cosa por contar? Podríamos haber contado cómo funciona el juego, ¿no? Hasta hoy en día también siguen fabricando dispositivos que leen códigos de barras como parte del juego. ¿Mm? Y no sé si alguna cosa más. El libro mágico de Play 3, ¿no? ¿No debe tener algo así? Sí, pues aquí Guillem
Guillem tiene uno, va a coger el micro a ver si puede. Ahí. ¿Se me oye? ¿Sí? Pues ahí. Bueno, el Wonderbook de Play 3 que comenta Víctor funciona con... ¿Quién es Víctor? Víctor, perdón, Enric. Víctor. Enric. Funciona básicamente con una especie de código QR de dimensiones bastante exageradas, que en función de el disco que tiene la consola metido es una aventura u otra. Ujú. A día de hoy solamente está la aventura con la que salió el juego, pero bueno, deriva un poco de ahí. Y el Wonderbook viene derivado de una primera aplicación que generó Sony, que viene también un poco de juegos de cartas y tal, que es el Eye of Judgment, que lo aprovechó Sony para lanzar la iCam de PlayStation 3, que también lee una especie de código de barras, pero esta vez escrito en tinta ultravioleta. Ajá. Es decir, tú ves la carta y el código no lo ves. En cambio la cámara lo lee, que es capaz de... Ajá. Muy bien, muy bien. Esto último que ha dicho, Bueno, creo que no la se le ha oído. cámara es capaz de leer ultravioleta y que por eso lo lee y tú no lo puedes ver. Muy bien. Y tú te fastidias. Te fastidias. Fuera. Néstor tiene Bueno. todavía cara más alucinado con el reader. No sé si... Le pasáis el micro. Claro, es que esta segundo. vez ahora dice que el reader... Dice que le hemos dado la si consola con medio si le juego. hemos pasado todas las Te cartas. hemos pasado ahí 3 cartas amarillas que esas deben ser un juego. ¿Has encendido la Además, consola? tiene dos. ¿Te has fijado que está el código de barras en las dos caras? Uno cara a superior y otro inferior. Son dos. Vaya ingeniero. Vaya ingeniero. Es Sí. como una especie de código QR alargado, estrechito. Sí. Se ve que tiene más codificación. Y lo que tenían eran, por ejemplo, juegos clásicos de Game & Watch o quizá de Nintendo, los más básicos. Ujú, Y podías jugar a estos jueguecitos. ujú. Mira cómo pasa la tarjeta al ingeniero. ¿Qué la pasa? Tienes que pasarla con cariño, Néstor, con cariño, para que te... Esto... Si lo haces mientras se ve la cámara sería genial. Ahí. Tienes que poner cara de cajera mientras pasa la tarjeta. A ver. Qué elegancia. No te escanes. Escanea, Más poco a escanea. poco, más poco a poco. Más con cariño, Néstor, con cariño. Así. De cajera no lo contratamos, ¿eh? No. Chim, te dijo un ingeniero, tío. Es que yo lo he intentado, pero no cabía. En el currículum No había ponía que nadie era más. ingeniero. Sí, eso ha dicho. A mí me lo ha escrito, pero... Pero Vale. si eso Me lo ha se escrito en una infla. servilleta. Cuando tienes el grado escolar pones siempre ingeniero. Pero si este no es el mismo tío que hacía no sé qué para internet Este no con sé, el MSX. creo que es alguien que siempre le pone su nombre a todo. Entonces, si hubiera sido mejor Néstor Cade, Néstor Code, a lo mejor... El sí. Néstor. Néstor Reader. Néstor Reader. Néstor Rider. Que sería en inglés, sería Néstor Rider. Bueno, vamos a ir terminando, Bueno, ¿os creo parece? que sí, que ya es hora de acabar. A mí me gustaría hacer un par de conclusiones de lo que viene, de lo que dejamos, todo esto. Como sabéis, estos podcasts duran 1 hora. Creo que esta vez vamos justos, lo hemos cumplido. Sí. Ha habido gente que ha dicho que bien, ha habido gente que ha dicho que mal, ha habido gente que ha dicho que el tamaño no importa. Nosotros Hay queremos gente que ni contentar... nos ve. Probablemente hay gente que no nos ve, sí, probablemente. Nosotros queremos contentar a todo el mundo, entonces nos hemos dado cuenta que si hacemos los podcasts de 1 hora, la gente que está en YouTube nos ve enteros, y la gente que nos escucha por podcast también nos ve el podcast completo. Todo esto no lo sabemos porque no lo imaginemos, sino que luego nosotros somos así, luego Hemos nos gusta ver contrastado. las estadísticas y todos los numeritos que salen, y parece ser que los números dicen que así vamos bien. Así que vamos a intentar seguir en esta línea, vamos a intentar proponer Bueno, para temas. la gente que se quedó ahí en Coitus Interruptus en el anterior Sí, ¿qué podcast... va a pasar? ¿Cuál es el futuro del dragón al final? El dragón lo de los... ¿Mm? Lo desvelaremos el próximo mes, que continuaremos hablando de cómo evolucionó el dragón y cómo murió. Oh, pobre dragón. Como cualquier dragón. Pobre dragón. Y ya que le hemos dado paso antes a Guillem está haciendo una cosa muy chula, que está preparándose un podcast para el retroactivo podcast que no es de Namco. Que no es de Namco, por cierto, es de Capcom. Capcom. No sé si le podemos pasar el micro a Guillem para que nos diga cómo está preparándose esto, porque es interesante escucharlo, porque
lo ha concebido de una manera distinta como hacemos nosotros todo esto, que es pensando que estamos escarbando ahí en la historia. Él no, él lo ha hecho de una manera un poco distinta. Guillem, ahora te oímos, a ver. ¿Se me oye? Bien. ¿Sí? Guillem, tú estás preparando un podcast y Sí, ¿cómo va el eh, tema este? Comentar un poco que, bueno, tanto en el mes de diciembre como ahora este mes que termina, el mes de febrero, en el mes de diciembre fue 25 aniversario de la saga Street Fighter, del lanzamiento del primer Street Fighter, y el 25 aniversario del primer juego de Mega Man. Y ahora este mes de febrero ha sido el 15 aniversario de la saga Resident Evil. Tres sagas fundamentales en la historia de los videojuegos, tanto en Vale. No se oye muy bien el cable. ¿Sí? Ahora sí. ¿Sí? Si no mueves Pero la si no mano, te mueves. igual Vale. no se aguanta la señal. Bueno, lo que comentaba, ¿no? Ha sido el aniversario 15-25 aniversario de tres sagas fundamentales en la historia de los videojuegos. Y bueno, propuse hacer un podcast solo de Street Fighter, pero me propusisteis que en lugar de Street Fighter hacerlo de la compañía. Me moví un poco, me puse en contacto con Capcom porque sabía que estaban haciendo... Esa es la clave, esa es la diferencia. Sabía que parte estaban chula. haciendo una serie de eventos a nivel mundial, sobre todo en referencia a Street Fighter, porque en el mes de diciembre se realizó las fases finales de lo que sería el campeonato del mundo, no solo del último Street Fighter, sino de todos los que han salido a lo largo de la historia, incluyendo el primero. Y bueno, me respondió Mad Catz, una distribuidora de accesorios de videojuegos que tiene la licencia de todo lo que es accesorio de Capcom en España. O sea, que tú le mandas un mail a Capcom. Yo mandé un y mail los porque tíos yo te han quería respondido. Al señor avisarles de que Capcom íbamos en a hacer eso. persona. Ujú. No, yo mandé el mail para avisarles de que íbamos a hacer un podcast después de que vosotros me confirmarais que sí, que se podía hacer. Ujú. Y bueno, la respuesta de ellos ha sido magnífica. Me han mandado documentación, me han regalado un pad para jugar a Street Fighter y me van a mandar otro para sortear. Eso no Para se cuenta. sortear Eso un lo día. veréis en Un día. junio, cuando podamos hacer... Porque ahora haremos el siguiente Dragón, pero luego habrá un pequeño impasse que variaremos un poquito el formato para los dos siguientes. Y el siguiente en junio es cuando recuperaremos el podcast de Guillem y veremos qué sorpresa nos prepara. Ujú. Pues, Así que atentos porque será interesante. Enhorabuena y gracias por esta iniciativa que has tenido A para vosotros, este podcast. a vosotros por darme la oportunidad y bueno, ya hablaremos en junio de toda esta historia. Muy bien. Vamos terminando entonces, si queréis, nos vemos aquí otra vez el mes que viene para hablar de la continuación del Dragón. Vamos a dar las gracias a nuestro ingeniero en telecomunicaciones. Bueno, Néstor. no sé si darle las gracias. Ha conseguido que funcione ninguno, ni el, Es ni que el de la como el micro Reader. está abierto, le damos las gracias y luego ahora cuando corte Marce, entonces le pegamos. Venga. Vale. Gracias Muchas a gracias. nuestro... dice que con un telemás lo hubiese hecho mejor. Vamos a decirle que sí, ahora sí. luego cortamos y ya le pegamos. Gracias a Enric también por estar aquí con nosotros. Gracias a Chin, que no lo hemos dicho, pero ha sido el que ha propuesto este tema y que ha propuesto el guión y todo Como esto. siempre, cosas raras. Al Chin le gustan las cosas que fracasan. Exacto. Gracias a Marce por encargarse de las redes sociales. Gracias a Chisken porque al menos ha venido aquí con una cámara para grabarlo. Lo que pasa que luego por una cuestión de que íbamos justos de tiempo no hemos podido aprovecharla. Y ahora yo quiero, antes de despedirme ya, dar las gracias también a Alfonso por encargarse del control técnico. Y contaros una cosa. En este podcast hemos instalado una tecnología nueva que nos va a permitir subir ahora ya en unos minutos el podcast a YouTube. Además no necesita ningún tipo de preproceso, con lo cual se va a subir rápidamente y es probable que en cuestión de media horita o así este podcast ya esté colgado. Además se va a ver mucho mejor. Hemos conseguido que la calidad del podcast que se suba a YouTube se va a ver con mucha más calidad. Y estad atentos, no os vayáis muy lejos, porque en unos minutos vamos a publicar el link ya para descargar el podcast. Veréis que en comparación con lo que estáis viendo ahora no tiene nada que ver, se va a ver mucho mejor, se nos va a oír mucho mejor, habrá vídeos, habrá entrevistas nuevas, habrá música, sobre todo de música. todo. Avisad a vuestros amigos y familiares que No os vayáis muy lejos. próximamente va a haber... Estaros sentados. Estaros sentados. Marce, ¿quieres decirnos alguna cosa más antes de terminar? A ver, no se le oye. Ahora sí, ¿se te oye? Que justamente, además de eso, pues yo estaba haciendo lo del Storify, que Sí. se verá los tweets que ha habido Genial. seleccionados lo más interesante. Genial. Y Perfecto. y que incluso durante el podcast, a partir de ahora, puedes hacerlo así. En vez de yo de contarlos, pues yo aquí los selecciono y tú los lees en el iPad. Muy bien, pues vamos a ir implementando cositas nuevas a medida que vayamos avanzando con Poco este a poco. podcast también.
Bueno, y si tenéis alguna sugerencia que hacernos, alguna petición, pues ya sabéis, podéis escribirnos a info@retromallorca.com. Por ejemplizar, Por también ejemplizar. podéis enviarnos tweets con el hashtag retroactivo podcast, que también los leeremos todos. Bueno, señores, muchas gracias a los que estamos aquí y a los que estáis ahí. Adiós. Luego- Adiós.